Les doy formalmente la bienvenida a todos y a todas a esto que es una diplomatura que se llama Cuestiones Socioeconómicas Fundamentales de la Argentina Actual. Este es un espacio que está motorizado tanto por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Les pido a todos los que tienen el micrófono abierto que lo cierren, por favor. Como les decía, es un espacio que está motorizado a través de las políticas de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y por el Observatorio de Economía Política de la misma facultad, que es el grupo de trabajo el cual dirige, al igual que la diplomatura, Ricardo Aronskin, junto con otros profesionales que son docentes y participantes de esta diplomatura. Y el objetivo, como el nombre de la diplo lo indica, es analizar un poco en clave de economía política, de sociología económica, estos procesos que vinculan a la sociedad, a la política y la economía de la Argentina, que intentan explicar un poco por qué funcionan las cosas del modo que lo hacen, ¿sí? A grandes preguntas que siempre nos estamos haciendo en torno a esto, preguntas por el desarrollo argentino, preguntas por los actores sociales que motorizan o no, obturan o no ese desarrollo, qué pasa con el Estado, la inflación, esta famosa economía bimonetaria, restricción externa, en fin, son un conjunto, el capitalismo digital, también trabajamos perspectivas de la economía feminista, en fin, el contexto internacional tampoco queda de lado. En definitiva, tratamos de trabajar con varias dimensiones para intentar explicar un poco cómo se van desarrollando estos fenómenos con la complejidad que eso implica y sin dejar de lado las relaciones sociales que están detrás de los fenómenos económicos, ¿no? En ese marco, la diplomatura siempre realizamos a lo largo del año diferentes conversatorios abiertos. ¿Qué es esto? Invitamos especialistas, personas que nos parecen relevantes, que pueden aportarnos una mirada diferente, otra perspectiva, ¿sí? Que vengan de otro, si se quiere, de otro lugar, desde el que nosotros habitualmente trabajamos los temas y que nos puedan hacer aportes para ayudarnos a comprender, a trabajar estas cuestiones. Es por eso que hoy hemos realizado esta charla que se titula ¿Y ahora qué? ¿No? La Argentina en la encrucijada libertaria. Bueno, un poco el título de la charla ya habla por sí sola. Vamos a tratar de hacer un breve repaso de lo que es el gobierno de Milei. Hola, Seba. El gobierno de Milei. Y bueno, trazar alguna perspectiva hacia el futuro, sobre todo considerando los sucesos recientes en términos históricos que implicó el cambio de gobierno, las políticas que llevó adelante y el rol que los actores juegan en esa cuestión. Voy a presentar primero al local, digamos, a quien nos recibe en su casa, Ricardo Aronskin, director, como les comenté, tanto del Observatorio de Economía Política como de esta diplomatura, es economista, magíster en Relaciones Internacionales, también es profesor tanto de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, como de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador. Bueno, quienes siguen a Ricardo saben que lo pueden encontrar en El Cohete a la Luna, La Tecla Ñ, el programa de Aliberti los sábados por la mañana, en fin, y en otros múltiples espacios. Y quien nos visita hoy, un invitado de primer nivel, tenemos Francisco Cantamuto, es también economista, doctor en ciencias sociales, es investigador tanto del CONICET como de la UNS y publicó múltiples libros, solo por nombrar algunos que hemos trabajado en este año, durante el curso, con Exportar Más No Alcanza, junto a otro de los oyentes de la charla, Martín Shore, La Economía Política de Cambiemos, en fin, un montón de publicaciones y de libros que suman mucho a los debates con la perspectiva con la cual nosotros los trabajamos habitualmente. Les cuento un poco el mecanismo de la charla, va a ser bastante simple como trabajamos habitualmente estos conversatorios. Vamos a hacer 3 preguntas que van a ir charlando entre Francisco y Ricardo. La idea es que entre ellos dos más o menos demoren 20 minutos, un poquito más, un poquito menos por pregunta. Y una vez que finalicen esas 3 preguntas, damos un pequeño espacio para alguna pregunta, alguna reflexión y terminamos la charla. La idea es terminar aproximadamente 7:30 por los compromisos que ambos invitados tienen, ¿sí? Por supuesto, las preguntas las ponemos en el chat. Si en algún momento se permite abrir el micrófono, avisamos y ustedes pueden levantar la mano y preguntar, pero la idea es que las preguntas las hagan vía chat. Seguramente muchas de las preguntas que se le vayan ocurriendo, como suele suceder en estos encuentros, después se van respondiendo solas con la dinámica de la charla. Así que, sin más preámbulos,
les voy a dar el pase tanto a Francisco como a Ricardo con las preguntas. Por último, me presento yo soy Diego Castillo, soy sociólogo, también participo del Observatorio de Economía Política de esta facultad y soy el coordinador académico de este espacio, de la diplomatura, ¿sí? Los que la vienen cursando ya me conocen. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta y acá me gustaría que arranques vos, Francisco. ¿En qué, si tenemos que clasificar o caracterizar al proyecto Milei / La Libertad Avanza, cómo lo podríamos clasificar? ¿Sí? ¿Y en qué propuestas, actores o políticas este proyecto se apoya? Así que, Francisco, te dejo a vos y una vez que cortas vos, sigue Ricardo y después pasamos a la segunda pregunta. Gracias. Bueno, gracias, Diego. A todos, todas quienes asisten por darme espacio a participar del diálogo. A Ricardo por alojarme, porque aparte es alguien a quien admiro y he leído muchísimo, así que es una profunda satisfacción esta conversación. Y a Diego, que hizo un flyer donde me sacó más de una década de años, así que nada, me difundió más joven. Bueno, yendo al nudo para el cual me trajeron. A ver, yo creo que el proyecto de la libertad avanza, que tenemos que ir más lejos de la figura de Milei, que uno puede, si quiere ir al 18 Brumario de Napoleón Bonaparte y ver estos personajes grotescos que aparecen en la historia, cuando los proyectos que se quieren estructurar carecen de un representante mejor, digamos. No voy a hacer una oda al 18 Brumario, es un librazo para leer, pero sí me quiero centrar en el programa de la libertad avanza. Y yo creo que para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es ir a la caracterización de quienes responden. Y yo creo que de alguna manera es el programa económico al desnudo de la burguesía argentina. Con algunos colegas, hace ya un tiempo, nos dedicamos a observar qué demandaba la gran burguesía explícitamente, yendo a registrar qué pedían en el foro del coloquio de ideas, en el foro de convergencia económica, qué pedían cuando se juntaban en los distintos momentos que peticionaban ante las autoridades. Y lo que encontramos fue que después del 2008, en la crisis del campo, el sector del agro irradió como un polo de atracción hasta constituir una suerte de programa que se hizo muy evidente en el 2015. ¿En qué constituía este programa? Tenía por grandes ejes los siguientes. Primero, abrirse al mundo, reintegrarse al mundo, es decir, quitar las trabas al libre movimiento de mercancías y de capitales. El segundo punto tenía que ver con habilitar el negocio energético. Y el tercer punto tenía que ver con la reducción de costos, donde se enunciaban costos logísticos, fiscales, fiscales bien digo, y salariales. Este programa es el que trataron de llevar adelante con algún viso de legitimidad con el gobierno de Cambiemos, donde trataron de ir articulando estos distintos aspectos en una lógica que permitiera al mismo tiempo sostener la gobernabilidad. Recordemos que en aquel momento el gobierno de Cambiemos llega ocultando el programa que quería llevar adelante, diciendo voy a sostener lo que había, etcétera, es decir, más parecido al engaño menemista que a lo que vimos actualmente. Pero esa experiencia fracasó y la gran burguesía se quedó con la espina en el ojo y determinó que había que ir por otro camino. Y ese otro camino es el que, entiendo yo, estamos viviendo ahora, que es el programa económico de la gran burguesía al desnudo. Sobre esto, sobre esta caracterización sociopolítica, digamos, genérica, creo que vale la pena señalar, y un poco me vinculo a lo que sigue, pero así ya queda establecido, tiene elementos en común con otras experiencias de este tipo, no solo la de Cambiemos. Uno podría establecer en torno a tres grandes lineamientos. Esto que voy a decir lo hemos escrito con Alejandro Manso en varios artículos, entonces digo para que sepan dónde recurrir cuando lo digo. Uno tiene que ver con la desregulación de la economía, las reformas estructurales, otro tiene que ver con el ajuste fiscal, y la tercera pata tiene que ver con el acceso a nuevas fuentes de deuda, los flujos de capitales. El gobierno de Cambiemos avanzó lentamente con el ajuste, pero la desregulación la hizo bastante velozmente y logró por esa vía recurrir al endeudamiento masivo, que ocurrió entre 2016 y 2017. En el 18 ya estalló, y ahí aparece el FMI. Pero la fase exitosa, entre comillas, fue esos primeros 2 años. El gobierno actual, evaluando que parte del fracaso se debió a la lentitud o a las concesiones realizadas en el ajuste fiscal, por el contrario, avanzó más rápidamente en el ajuste fiscal.
sobre lo cual, imagino yo que en esta diplomatura ya han conversado largo y tendido sobre las terribles consecuencias sociales y económicas de ese ajuste, ¿sí? Pero no pudo avanzar tan rápido en la desregulación de la economía, y esto limitó el acceso a nuevos capitales. Durante los casi 2 años de gobierno que lleva La Libertad Avanza, hay un saldo negativo en términos de la inversión extranjera directa de cartera, con lo cual los capitales están rehuyendo, y también del acceso a crédito nuevo de parte del mercado externo. Esto es lo que el gobierno está tratando de rehabilitar hasta el momento infructuosamente. Para hacerlo, por no haber podido avanzar en las reformas, es que recurrió a profundizar el ajuste. Sin embargo, esto lo ha dejado en una especie de bolillero suelto donde está girando en falso sin poder avanzar, porque el acceso al mercado de capitales no está hasta el momento resolviéndose y ha tenido que recurrir al auxilio, primero del Fondo y luego del Tesoro, pero que, contrario a lo que uno imaginaría, operan como una señalización de dificultades para resolver ese acceso. Y esto le pone limitaciones a avanzar en el programa. En este camino, y para cerrar esta primera intervención, que da el diagnóstico genérico que quería proponerles conversar, quiero cerrar con esto. Este conjunto de medidas, más allá de las tensiones acumuladas en la economía argentina, de alguna manera se presentan como algo extemporáneo. Y esto es lo que quiero dejar como reflexión de cierre de esta primera intervención. El gobierno se propone una serie de políticas de apertura, desregulación y ajuste típicas de la globalización neoliberal. Pero la globalización neoliberal hace más de 15 años que está detenida, donde ya no funciona este esquema de propuestas para acceder a los mercados de capitales. Cuando ya la hegemonía de Estados Unidos no es tal que puede decir, hace esto y vas a tener por resultado la afluencia de capitales. Entonces va a contrapelo del momento histórico que hay en el mundo, y eso limita las posibilidades de éxito de este proyecto. No nos confundamos, acaban de salir primeros en unas elecciones con alto ausentismo, etcétera, digamos, no es que esto se cayó, pero sí que desde el punto de vista del desarrollo del programa ha encontrado severas limitaciones. No ha logrado avanzar en las privatizaciones que quería, no ha logrado hasta el momento avanzar en la reforma laboral que buscaba, no ha logrado avanzar en la reforma fiscal hasta el punto que deseaba, ¿sí? Todo ha sido a cuentagotas. Con esto cierro este primer momento, así es un diálogo y no un monólogo. Bueno, la verdad me parece muy importante y muy claro lo que acaba de plantear Francisco. Digamos, yo básicamente concuerdo con la idea de que la élite argentina en sus diferentes fracciones está apoyando esto sin demasiadas dudas. Incluso sectores que no le están pasando tan bien o que no están ganando tanta plata, están todos apoyando esto, que aparte quiero decirlo, hay que tomar nota de este apoyo, porque las características tan agresivas de este gobierno en relación a la sociedad argentina van a merecer en algún momento algún tipo de juicio histórico sobre este momento y quienes colaboraron en que una parte importante del pueblo argentino la esté pasando tan mal. Ahora, vuelvo al planteo principal. Por empezar, importantísimo la ley bases. La ley bases es un instrumento central de este gobierno. Fíjense cómo surge porque las grandes corporaciones argentinas, a través de estudios jurídicos, los más renombrados de plaza, terminan armando un paquete de leyes y de medidas a medida de las grandes corporaciones. Esto lo recopila Sturzenegger y lo va ofreciendo. Quiero decir, si el presidente hubiera sido Rodríguez Larreta, este era el programa. Si Patricia Bullrich hubiera sido presidenta, este era el programa. De hecho, Sturzenegger estaba hablando con Patricia Bullrich y la bolilla cae, para sorpresa de muchos, entre ellos mía, en Javier Milei.
que nuevamente agarra, este, el programa económico estaba escrito de antes, no importaba quién fuera. Esto es muy importante entenderlo. Y acá hay un tema muy interesante, que es las corporaciones argentinas, en general, son capaces de crear un frente unificado contra el movimiento obrero y los intereses populares sin ningún problema. Siempre están a favor de debilitar al Estado Nacional argentino, salvo en sus aspectos represivos, pero después, y este es el problema que tenemos con la palabra burguesía, digamos que es un término que casi los elogia, en el sentido que son un conglomerado de grupos económicos que tienen diversos intereses, no tienen ningún proyecto nacional, esto es muy importante, y que, digamos, si ven que un personaje de estas características llegó al poder, bueno, hay que apoyarlo y hay que sacarle todos los réditos posibles. Es muy interesante porque este poder económico que domina la Argentina jamás fue democrático. No son democráticos, no tienen ninguna vinculación con la democracia y tampoco tienen ninguna vinculación con las instituciones. Esto es muy interesante porque en la gestión anterior, la gestión de Macri, hubo una puesta en escena de que era gente preocupada por la institucionalidad, la república, la Constitución, y que la verdad que el que había violado todo eso había sido el nefasto kirchnerismo, y bueno, tenía que venir gente seria, gente constitucionalista a gobernar la República. Con Milei esto se devela, y yo creo que la palabra que usa Francisco es correctísima, esto está desnudo, esto es así, son esto, no es que eran republicanos y perdieron la fe en la república, nunca fueron republicanos ni tampoco son democráticos. La verdad que lo único, el núcleo de su programa económico son negocios particulares para distintas fracciones de la burguesía. El otro tema muy interesante es cómo conectamos eso con la presencia de Caputo en el gobierno, porque Caputo es capital financiero internacional. Eso también es muy interesante. Y es un tema que por ahí Francisco, creo que está presente Martín Short, es un tema de debate cómo se articulan los intereses entre las diversas fracciones locales y sectores internacionales. Yo creo que uno de los problemas que hace sistemáticamente hundirse a los programas económicos, que los podemos llamar así, de los grupos económicos locales, es la no solamente incompetencia, hay inconsistencia entre la necesidad del capital financiero global de prestarle plata a la Argentina, endeudarla y sacarle la mayor cantidad posible de intereses, con un modelo un poquito más productivo, un poquito más exportador. Estos modelos de tipo de cambio barato son del capital financiero, pero al mismo tiempo destruyen las capacidades productivas de la Argentina. Hay un tema, me parece interesante, no tenemos tiempo para profundizarlo, pero hay un tema significativo. Y el otro punto que quisiera señalar que expresa este gobierno que tenemos es a los intereses también desnudos de los Estados Unidos. Yo diría, si ustedes recuerdan, cuando gana Macri, viene el presidente Obama de los Estados Unidos, pero también viene Matteo Renzi de Italia, y viene François Hollande de Francia. Es decir, la Unión Europea y Estados Unidos estaban apoyando la llegada de Macri al gobierno de la Argentina. En este caso es exclusivamente Estados Unidos. Es decir, es un activo norteamericano la presencia de Milei en la presidencia de la Argentina. Que incluso creo que hay problemas en el sentido que hay una parte del empresariado alto argentino que quisiera hacer negocios con todo el mundo, y hay muchas regiones del mundo donde se pueden hacer negocios, y
este presidente sesga completamente la relación hacia los Estados Unidos, a donde viajó 14 veces. 14 veces, lo que es absolutamente increíble, insólito, incluso en términos latinoamericanos, donde este tipo de vínculos se ocultan, se tapan, se muestran de otra forma. Bueno, acá también hay una desnudez del vínculo diplomático estrecho con los norteamericanos. Digamos, con esto cierro un poquitito todas las fuentes que están convergiendo en este tipo de gobierno. Gracias, Ricardo. Gracias, Francisco. Ricardo, fíjate si no tenés tapado o tenés algo sobre el micrófono, porque a veces como que se te escucha con un poquito de, como no sé si un eco o medio borroso. Fíjate si está todo bien, si no es algo de la tecnología y punto. Fíjate por las dudas. Y ya que estás, sigo con vos, Ricardo. Bueno. Y vamos con la segunda pregunta, que un poco va a tratar de construir estos primeros argumentos que dieron los dos. ¿En qué medida consideran que esto es una continuidad de experiencias neoliberales anteriores, digamos, que tiene de continuidad y qué tiene de novedad en relación a esas experiencias neoliberales previas? Y si pueden marcar cuáles son las transformaciones que ustedes ven que ocurrieron durante este gobierno, digamos, transformaciones significativas, si es que las hay. Francisco hizo ahí un primer acercamiento con algunas cuestiones, me parece, que no sé si llegan a ser o no transformaciones, hay que ver si lo podemos catalogar como transformaciones o no, y si hay ganadores y perdedores y en todo caso quiénes son con este modelo, por lo menos lo que hasta ahora llevamos de transitado. Así que Ricardo, arrancás vos y después le das el pase a Francisco. Bueno, mira, indudablemente hay un linaje que se remonta al proceso de reorganización nacional con una serie de coincidencias discursivas muy fuertes. Vuelven sobre la misma historia de los mercados, abrirse al mundo, la libertad económica, las oportunidades que se abrirían si desregulamos todo. Bueno, ahí hay eso lo podemos rastrear, Martínez de Oz, menemismo, Macri, Milei. En eso hay mucha cosa muy, muy parecida. Pero me parece que hay elementos distintos, retomando un poco lo que planteaba Francisco antes. Hay indudablemente una lectura del periodo macrista, que el propio Macri la hizo, dijo, bueno, yo debería haber ido mucho más rápido. Yo quiero recordar que Macri no fue más rápido porque el kirchnerismo había sacado el 49% de los votos. Es decir, no era una piedrita mínima en el zapato, sino que agredir violentamente a la población desde el primer día de gestión de Macri hubiera sido muy complicado y rápidamente se le hubiera desmoronado el frente político. Lo que pasó, y esta es la novedad, es que después del gobierno muy complicado de Alberto Fernández, por razones propias y por razones ajenas, la derecha encontró una oportunidad muy especial, que es hacer converger el público tradicional de la derecha con toda una fracción juvenil y de público pobre y de características muy particulares, muy golpeado por la experiencia del COVID y del gobierno en general de Alberto, que contribuyó al triunfo de Milei. A mí me parece que uno de los elementos que hacen un poco diferente a Milei de Macri es la búsqueda de la irreversibilidad. Es decir, lograr que ciertas cosas que tienen que ver con el desarrollo argentino queden destruidas. Y quiero centrarme en una que para mí es muy importante, porque es lo que hace que muchos países puedan salir a flote o no, puedan estar en el mundo actual o no, que es el desarrollo científico-tecnológico, que Argentina logró una serie de éxitos y no me cabe duda que podría, con políticas públicas adecuadas, avanzar mucho en ese sentido y tener
un montón de logros más que tengan que ver con muchos aspectos de la vida social y económica de los argentinos. Bueno, yo creo que ahí el empeño es de avanzar en la destrucción del sistema científico-tecnológico. Ustedes piensen que la derecha argentina tiene la experiencia amarga para ellos de que ellos lograron, en realidad, con el menemismo, expulsar una gran cantidad de científicos y tecnólogos argentinos y empezar un proceso de liquidación del sistema científico nacional, y después surgió el kirchnerismo e hizo políticas inversas, es decir, de que vuelvan los científicos argentinos, de volver a poner laboratorios, de poner recursos nuevamente, y me parece que la idea que está dando vueltas por este gobierno, que la expresa Sturzenegger y por supuesto el ignorante de Milei aprueba toda esta cosa, que es terminemos con todo esto, y ahí también está la política privatizadora, porque el tema de privatizar Nucleoeléctrica, privatizar ARSAT, privatizar todo lo que se pueda, que no es privatizar, es extranjerizar y es entregárselo a los norteamericanos, no a cualquiera. Esto es castrar a la Argentina de capacidades científicas y tecnológicas, vender todo el patrimonio, ya no las represas, ya no los ferrocarriles, cosas que uno puede volver a hacer. Esto es muy complicado y me parece que ahí hay un embate de tipo estratégico. Cuando nosotros vemos el tema del endeudamiento también nos agarramos la cabeza porque hay una profundización del endeudamiento no en términos generales le debemos al mundo, ni siquiera le debemos al Fondo Monetario. Deberle al Tesoro norteamericano plantea una relación bilateral muy complicada con los Estados Unidos. Nosotros ya vimos en la gestión kirchnerista las dificultades que tenés después cuando le debes a los fondos buitres, le debes a acreedores del exterior, vas a los tribunales norteamericanos o vas al CIADI, es decir, estás en manos de sectores del capital internacional que te están obligando a hacer determinadas políticas económicas. Eso se está profundizando. Me preocupa también el tema político-cultural. Me parece que Milei y ahí Santiago Caputo es muy importante, están tratando de construir una especie de nueva identidad derechista en los jóvenes argentinos, basada en una serie de elementos que son un poco ajenos, la verdad, a la tradición argentina. Incluso la derecha nunca lo planteaba de esta forma, de que se mueran los débiles. Siempre había un discurso un poquito más enmascarado, un poquito más social o un poquito más cristiano. Bueno, ahora la cosa es impiadosa, es salvaje y se trata de, me parece ahí, implantar una serie de nuevos valores en la sociedad como respaldo de las políticas criminales que se hacen en materia sobre todo de salud pública, pero también en materia de educación, etcétera, etcétera, donde debo decir que también las nuevas tecnologías comunicacionales están haciendo un papel importante en cuanto a la destrucción cultural y hasta diría a la destrucción de capacidades cognitivas en la juventud argentina. Un gobierno popular tendría que tomar inmediatamente medidas en ese sentido, porque se están creando cuestiones estructurales en el sentido de una camada de gente que no entiende nada y que no es capaz de diferenciar verdad de ficción simplemente porque no tiene instrumentos para poder pensar esta situación. Esto tiene un valor político muy importante para la derecha internacional, esa que encarna Trump, por ejemplo, y en el caso de Milei, bueno, es una máquina de decir mentiras permanentemente, pero hay una parte de la población argentina dispuesta sistemáticamente a creer en las mentiras
que le dice Milei. Así que me parece que es para una larga discusión y un largo debate y por supuesto, una elaboración colectiva, pero me parece que hay una vuelta de tuerca más destructiva, más dañina, y si yo tuviera que sintetizarlo, diría que Argentina quede más lejos que nunca de la posibilidad de poder construir un proyecto nacional. Entiendo, Diego, que retomo a partir de acá. La verdad es que, Ricardo, dejaste muchos elementos sobre la mesa, a pesar de que, como decís, hay mucho para retomar, entonces no me voy a poder agarrar de todo, pero suscribo a los lineamientos que trazaste. A mí me parece que, para que no sea solamente darnos la razón mutuamente y tratar de adosarle capas de sentido, me parece que hay un elemento, al menos 2 o 3 elementos para considerar. El primero tiene que ver con lo siguiente. La ausencia de una burguesía nacional. Esto me parece que es una caracterización profunda y relevante. No es nueva, hace años que venimos discutiendo esto, décadas, no años, décadas, donde lo que podemos encontrar es un empresariado que opera en el país, pero que lejos está de tener un interés en lo propiamente nacional. Y en el listado que yo he señalado de medidas que le reclamaban al Estado Nacional, no había nada que tuviera que ver con esto. Hubo algún tibio intento lateral en huida, en retroceso por parte de algunos sectores de este poder económico en la ruptura de la convertibilidad, cuando parte de la Unión Industrial convergió con parte de la Cámara de la Construcción, un sector de pymes, y propusieron el grupo productivo que fue representado de la mano de Dualde con de Mendiguren a la cabeza. Esto es lo más lejos que han llegado, que no hablaba de un proyecto de desarrollo nacional, sino una serie de medidas defensivas ante una reestructuración masiva que venían sufriendo y no podían tolerar. Ahora bien, de una década y media a esta parte, esos mismos actores, se convencieron de que esto no tenía rumbo, porque en todo caso, sostener un rumbo más amplio que implicara un proceso de desarrollo nacional, implicaba, primero, confrontar con otros sectores del poder económico, cosa que no querían hacer, y por el otro lado, darle entidad a las demandas que venían recomponiendo la clase trabajadora en el sentido amplio, es decir, todos quienes vivimos en nuestra capacidad de trabajar, ¿sí? No solamente el movimiento obrero. Y esto los hizo huir en estampida y aliarse con el resto del poder económico. Y en ese sentido me parece interesante, porque intentaron un viso de legitimidad con el gobierno de Cambiemos, y ante la ruptura de eso, de vuelta volvemos a esta idea de ahora es tomar lo que se pueda, y si explota todo, que explote, pues que explote. Y recubrirse nada más que de este velo represivo, que es el último fundamento del que tienen. Pero acá hay algo más, que creo que va a apuntar sobre todo a la tercera pregunta, así que ahora lo dejo planteado, pero después lo recuperamos, que es haber erosionado la posibilidad de un proyecto alternativo. Mi sensación, sin ser especialista en el tema, es que la batalla cultural que propone Milei ha logrado algunos adeptos, sobre todo en jóvenes y sobre todo jóvenes varones, pero no logra terminar de conquistar al conjunto de la sociedad argentina, que en muchos casos parece terminar votándolo por miedo a que pueda venir algo peor. Esto hay distintas maneras de acercarse a este fenómeno, esta es la sensación que tengo, pero que habla también de la ausencia de un proyecto que logre de alguna manera poner en cuestión a este que está actualmente gobernando, que ofrece certezas, que en un mundo de presente permanente, de absoluta incertidumbre, la idea de que alguien venga y diga hacemos esto, esto y esto y todo se va a solucionar, parece como convocante. ¿Qué es el esto y esto del que ya hablamos, las políticas que ya anunciamos, que fue este ajuste brutal, que repito, no solamente tiene efectos perniciosos desde el punto de vista social y moral, lesivo del derecho argentino y del derecho internacional, porque hay derechos que han sido vulnerados en este ajuste, sino incluso económicamente inconsistente, porque termina arruinando las bases de la propia recuperación. Pero no solamente esto, sino que en términos de las medidas de regulación no logró avanzar todo lo que podía, porque ese pliego que le pasaron a Sturzenegger, recordemos, trató de pasar por DNU, no pasó, trató de pasar como ley una vez, no pasó, llegó tarde y logró aprobarse jibarizado, y parte de esos módulos que tienen que ver con la reforma laboral
quedaron frenados en la justicia, es decir, del proceso que buscaban el poder económico pasó una tercera parte, o quizás menos, ¿sí? Entonces, incluso en esta ofensiva bestial, brutal que están teniendo, no lograron pasar lo que querían. Y esto habla de las capacidades de resistencia de la sociedad argentina, que también me habilita a pensar esto, de que, bueno, no sé si hay tanta convicción con lo que propone Milei, como en realidad ausencia de alternativas hacia dónde ir que convoquen, que motiven, que enamoren, ¿sí? Pero quería señalar lo siguiente, que me parece interesante para tratar de pensar, porque este otro aspecto que mencionó Ricardo, que me parece importante tirar de esa piola. Yo comparto, se empieza a acercar más a la dominación abierta de tipo colonial, esta intervención, esta injerencia de Estados Unidos, más que a una situación de dependencia generalizada de la economía argentina en el concierto internacional. Pero quería señalar este punto, porque esto va en línea con lo que señalaste. Creo que es muy parecido a otra coyuntura internacional que ya hemos vivido, que hemos atravesado como sociedad, y que tiene que ver con el periodo de entreguerras. Durante el periodo de entreguerras, ¿sí? Hace un siglo atrás, la economía mundial estaba desglobalizándose, cosa que viene ocurriendo, insisto, desde hace una década y pico en el mundo, donde el comercio mundial cae respecto del PBI, donde el flujo de inversiones cae respecto de su ritmo previo, y lo único que se sostiene es la deuda, donde se empiezan a generar zonas económicas todavía no especiales, pero de preferencia, es decir, hay un lento retroceso de esa globalización, pero que además tiene este elemento novedoso que no estaba tan presente durante el gobierno de Cambiemos, que es la confrontación abierta entre Estados Unidos y China. Una tensión que ya existía, venía creciendo, pero ahora es muy explícita y abierta. Esto se parece un poquitito a esa coyuntura de entreguerras de hace un siglo atrás, donde de vuelta, en aquel momento tampoco la burguesía argentina o el empresariado que operaba en Argentina tenía claridad de para dónde ir. Recordemos que así como se empezaron a instituir medidas de protección del sector externo con los gobiernos de la década infame, al mismo tiempo se firmaba el pacto Roca-Runciman, que uno podría ver como un antecedente de este acuerdo Caputo-Besen, ¿no es cierto? Que habla un poquitito de las ambigüedades que tiene el propio poder económico para tratar de saber para dónde disparar. Entonces, no solamente se trata de que no tiene un proyecto nacional, sino que tampoco tiene muy claro cómo proyectarse internacionalmente. Porque en aquel caso quería quedar prendado de la potencia hasta entonces dominante, en eso se parece, pero que en aquel caso era complementaria de nuestras capacidades productivas. Que tenía una relación desigual, todo esto estamos de acuerdo, ¿no? Forzaba una situación de exportación de materias primas, importación de bienes de capital, etcétera. Todo esto era así. Pero al menos había una complementariedad que le permitía pensar la continuidad. En este caso es absurdo. La mayor parte del comercio internacional no se da con Estados Unidos y su eje, sino con el eje que representan los BRICS y China en particular, donde la Argentina tiene, incluso para la burguesía existente en la Argentina, más capacidad de negocio. Es fantástico porque entonces acá tenemos justamente la incapacidad del empresariado argentino de proyectarse hacia futuro. Ante esto, que adopta una medida defensiva que tiene que ver con aliarse con la potencia vigente y una suerte de emulación de modelos cercanos. Recuerden que el gobierno de Libertad Avanza primero pretendió que íbamos a ser Alemania, luego Irlanda, y luego retrocedió y fuimos a Perú y terminamos con El Salvador. Es fantástico, los hermanos colombianos y salvadoreños los queremos muchísimo, pero definitivamente no son casos de modelo de desarrollo, por lo menos no está el presente. Y creo que hay un aspecto que es importante de esto, y con esto voy a cerrar respecto a ganadores y perdedores, ¿sí? Porque ganadores, ¿quiénes han sido hasta el momento? Que era la pregunta. Ha sido el poder económico, especialmente el vinculado al sector financiero, pero además los vinculados a las actividades extractivas. Pero entre los perdedores, más allá de la clase trabajadora en general, quiero señalar esto, que es este punto que quiero decir en comparación con el resto de América Latina. Lo que Argentina tenía y que lo distinguía del resto de las economías latinoamericanas era una especie de estratificación social que permitía una continuidad desde los sectores más pobres a los más ricos, la existencia de la así llamado clase media. Esto es lo que está siendo especialmente destruido con este gobierno. En parte por las medidas que señalaba Ricardo, por ejemplo,
la destrucción de la educación superior o el sistema de ciencia y tecnología, que golpea en especial a estos sectores, pero también incluso con la forma que adopta la inflación, que está golpeando más por servicios a sectores medios que a los sectores pobres que, si bien sufren la inflación, no la sufren tanto como la clase media por la forma concreta que adopta la inflación ahora, que tiene más peso en estos sectores, que limita los ingresos disponibles. Hay un cambio muy contundente en el mercado de trabajo, donde se pierden trabajos formales en el sector privado y aparecen cuentapropismos y distintas formas de cuentapropismo, distintas formas de trabajo informal y búsquedas de segundas, terceras jornadas laborales o fuentes de empleo. ¿Quiénes son los sectores que están haciendo esto? Los sectores que están haciendo esto son los sectores medio bajos que están tratando de evitar caer al abismo. Y sobre esto hay muchos indicadores del mercado laboral que muestran esta multiplicación de las jornadas para tratar de zafar de caer al fondo del abismo. Lo que el gobierno está haciendo de manera acelerada es tratando de licuar ese sector medio. Si ustedes observan, lejos de ser un gobierno en favor de los sectores vulnerables, no ha sido donde apuntó especialmente sus cañones. Porque uno puede encontrar elementos que no solo hacen a la forma de inflación, sino, por ejemplo, aumentos en la AUH u otras medidas compensatorias que limitan el impacto del ajuste en estos sectores, que ya venían precarizados, que ya tenían dificultades de acceso a salud y a educación, que ya venían estructuralmente mal. Pero este gobierno no vino a atacar a ese sector en especial, sino a los que todavía tenían algún tipo de derecho. Y con esto quiero por ahora ir dejando para ir a la tercera pregunta y abrir espacio también al diálogo, pero me parece importante entonces esta ecuación. Creo que es importante contemplarlo porque incluso al momento de pensar en alternativas y en proyecciones, tenemos que tener en claro que el principal afectado para mí es este sector, junto a un entramado de pequeño empresariado que sí tiene un visualizado mercado interno, pero del otro lado lo que hay no es estrictamente un proyecto, sino más bien, y esto recuerdo un panel hace ya algunos años discutiendo del gobierno de Macri con Silvina Batakis, que decía: a mí no me queda claro que esto sea un proyecto o simplemente un plan de saqueo. Yo en aquel momento decía, yo creo que hay un proyecto, ahora digo, creo que esto es un plan de saqueo. Bueno, gracias a los dos. Ya caracterizamos un poco la estructura del proyecto, ahondamos un poquito sobre qué características tiene, quiénes ganaron, quiénes perdieron, qué transformaciones hubo. Y ahora vamos con la tercera pregunta, que es la que nos convoca. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ustedes creen que esto es un piso o que esto es un techo? O sea, ¿cómo sigue esto? ¿Qué perspectivas ven hacia el futuro? Obviamente, futuro en Argentina es un concepto bastante gaseoso, digamos, por así decirlo, pero bueno, vamos a ver qué nos pueden aportar en ese sentido. Digamos, un poco la idea de la pregunta es esa, es ¿qué perspectivas ustedes tienen en relación a esta caracterización que hicieron? Y bueno, si creen que esto va hacia más o si efectivamente estamos en presencia del pico. Digo esto por la analogía que vos recién hiciste sobre el gobierno de Macri, por ejemplo. O si efectivamente, bueno, esto tiene mucho más para avanzar. Francisco, arranco con vos y después le das el pase a Ricardo. Los que ya tienen preguntas pueden ir haciéndolas en el chat y después de esta tercera pregunta abrimos ahí el espacio a alguna preguntita que quede suelta en el chat. Bien, voy a tratar de no ir leyendo todo ahora porque si no me pierdo. Pero siéntanse libres de ir poniéndolo porque así después lo recuperamos y me parece que está bueno dejar espacio a ese último intercambio. Yo sinceramente sigo viendo este proyecto, de acuerdo a toda la caracterización que acabo de hacer, con pies de barro. Si bien tras la victoria del gobierno en octubre se siente fortalecido y parece tener por delante la posibilidad de llevarse puesto todo, lo cierto es que si hacemos la analogía con el gobierno de Cambiemos, tras las elecciones intermedias del 2017, la fuerza política del oficialismo no solo que obtuvo más votos que el actual oficialismo, sino que le sacó más diferencia al peronismo, y además tenía en el Congreso otro sector del peronismo que le era afín y le venía votando todo.
Es decir, tenía mayor poder político por la legitimidad popular y tenía más capacidad de negociación en el Congreso. Cuando Macri, después de esas elecciones, dice, ahora pasamos al reformismo permanente, y dice, vamos a pasar la ley de reforma fiscal, dijo tributaria, laboral y previsional, solamente la previsional llegó al Congreso y terminó con el Congreso prendido fuego. Y esto pasó a los 3 meses, menos, a los 2 meses de la elección. Yo no estoy diciendo que en diciembre se va a prender fuego, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que no nos comamos la curva del triunfalismo. El gobierno de Milei hasta ahora ha cambiado de curso de políticas más de una vez, no en los ejes centrales, pero sí en el manejo de la política macro, porque ha mostrado una y otra vez limitaciones. Y esas limitaciones lo han obligado a recurrir una y otra vez a auxilios externos. Pero esos auxilios externos se están agotando. Primero recurrió al blanqueo de capitales. Eso ya está, no va a poder ir otra vez a pedirle un favorcito al poder económico, pues ya pusieron lo que tenían para poner. Luego recurrió al FMI. El FMI ya pasó la gorra y trajo lo que tenía. Eso no alcanzó y fue a pedirle al Tesoro. Quemó todas las naves antes de ganar las elecciones. Macri, a este momento, estaba todavía en la fiesta financiera que le permitía hacer la timba con los privados. Tuvo que recurrir al auxilio del FMI después de esto. Entonces, este gobierno, el auxilio que ve a futuro, para mí, es limitado. Uno podría decir, bueno, perfecto, pero al mismo tiempo, los activos varados que tiene Estados Unidos en la Argentina son altos, digamos. Puede decir, che, llegó la hora de recolectar esos beneficios. El problema para eso, para mí, es que no está tan sencillo. No porque el gobierno no tenga las convicciones, no se sienta occidental, estadounidense, no se sabe si evangélico, judío o qué, no me importa, me resulta irrelevante eso, pero la burguesía realmente existente, el empresariado que opera localmente, tiene intereses creados en sostener los negocios que hay. Si va a cerrar negocios que están vigentes, ¿qué le ofrece a cambio? Y eso no está claro. Yo dudo que el poder económico le suelte la mano al gobierno de Milei con facilidad, pero tampoco es un cheque en blanco. Hasta el momento han hecho ganancia de cortísimo plazo con la timba financiera que señalaba antes Ricardo, pero no han apostado al gobierno, ni siquiera el espadachín mayor que es el ciudadano tributario uruguayo Marcos Galperín, dueño de la empresa más valiosa de la Argentina, que si bien se desvive en elogios y en polémicas en redes, invierte más en Brasil o en México que en la Argentina. Es decir, el propio poder económico no está convencido y hasta el momento no ha dado señales de estar convencido. Y como tiene estos negocios que están repartidos, no está claro que se convenza en el corto plazo. ¿Qué me ofreces de compensación? Cuando Menem hace este cambio de rumbo fuerte y obliga a la burguesía a subirse al carro, tenía para ofrecerle a cambio algo bien concreto. Bueno, sectores de la burguesía, de la patria contratista, que no van a poder seguir con el negocio que venían, métanse en las privatizaciones, salen con ganancia de capital y de última se compran campos y viven de renta. Ahora, ¿qué le va a ofrecer? Eso no está claro y no se ha propuesto nada sobre la mesa. Entonces yo creo que ahí, en términos de la relación internacional y los intereses concretos del poder económico, es donde aparecen estas limitaciones. A diferencia del momento de la convertibilidad, donde Menem pudo avanzar profundamente en la reconversión de la sociedad argentina, en ese momento Estados Unidos emergía como ganador de la Guerra Fría. Era el poder unipolar y decía, usted cumpla estos 5, 6, 10 puntos y acá van a venir las inversiones y van a tener cómo salir adelante. No es la realidad actual. La realidad actual es de desglobalización, de puja, de geopolítica ya cada vez más frontal y donde una burguesía que no sabe cómo disparar para un lado o para el otro. Todos estos elementos me hacen pensar que es difícil que avance más profundo en la reforma que pretende Milei, amén de la resistencia social que nos compete sostener. Pero en todo este diagnóstico falta algo que ya señalé o anticipé, que es crear un conjunto de propuestas que logre enamorar, que logre generar la expectativa de que es posible algo distinto y mejor. Y ahí yo quiero señalar, y con esto cierro y abriendo también un poquito a la polémica, que la última experiencia de un gobierno nacional popular
con todas sus tensiones internas, que fue el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, de alguna manera pecó de tibieza. No se animó a ir profundo con reformas que cuestionaran el poder económico. El caso de Vicentín es el más evidente y conocido seguramente por todos ustedes, pero esto lo podemos aplicar a distintos ámbitos. No significa esto que fuera un gobierno del capital, no lo era, pero al mismo tiempo buscaba conciliar al punto tal de hacer concesiones demasiado masivas. Creo que es necesario darnos el tiempo en estos momentos a imaginar propuestas que tal vez hoy puedan sonar radicales, pero caramba, ganó un señor que prendía una motosierra en la televisión y decía voy a crear un mercado de niños y órganos y aún así ganó. Entonces tal vez es momento de pensar en propuestas que se animen un poco más o por lo menos que se delineen con ejes concretos que puedan permitir, no solamente en un acto defensivo, sino en decir, bueno, acá creo que esto puede funcionar. Y cierro esto diciendo esto que acabo de decir, es por ejemplo lo que hizo ahora el actual electo alcalde de Nueva York, Mamdani, que es un socialista, no es un comunista que propone expropiar medio de producción, pero tiene un programa más o menos claro de decir, bueno, sí, yo no tengo miedo de decir que quiero hacer esto. Y ganó en el centro neurálgico del poder financiero del mundo. Entonces, tal vez es momento de pensar eso. Cierro acá, por ahora. Bueno, claro, los escenarios son muy complicados porque todo es muy volátil aquí y en el mundo. Esa es una diferencia que creo que la sintetizó bien Francisco diciendo, bueno, la verdad que el menemismo cae en el momento que se transita una unipolaridad extraordinaria. El dueño del circo mundial era Estados Unidos, todavía China no había emergido, la ex Unión Soviética estaba en un caos, en un desastre, en una desorganización, en irse a la primera B como país de una forma impresionante, así que estaba solo Estados Unidos. Japón se había pinchado unos años antes por efecto de una burbuja propia, así que realmente estaba solo y manejaba el planeta como quería. No es ese escenario, pero aparte de todo porque Estados Unidos está, digo algo sobre lo internacional que me parece interesante. Estados Unidos está gobernado por un tipo muy particular que está llevando adelante una política que en muchos casos destruye todo el edificio diplomático, ideológico, cultural que armó los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, las instituciones, el orden internacional sujeto a reglas, bla, 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 bla. Es decir, hay una tonelada de cosas que Estados Unidos fue capaz de construir gracias a su enorme poder durante décadas, construyó un mundo de alguna forma a su imagen y semejanza en muchos aspectos, y es precisamente el presidente de los Estados Unidos el que está destruyendo parte de estas cuestiones y destruyendo parte de las propias instituciones norteamericanas. Yo no sé cómo va a seguir el experimento Trump en Estados Unidos. Lo que yo veo ahí adentro es una acumulación de tensiones muy impresionante. Está como rota la idea del bipartidismo tradicional. Hay que ver lo que dicen algunos gobernadores estaduales que están en guerra contra el gobierno federal norteamericano. Hay una situación de quiebra social muy importante. Hay desconcierto. La política de Trump está siendo muy complicada en términos norteamericanos, no se sabe a dónde va, pero quiero decir, el propio personaje es un personaje impredecible, no se sabe, los asesores de él no saben a dónde va, entonces hay una serie de incógnitas muy grandes sobre los propios Estados Unidos. Y digo esto para decir, la otra cuestión que todos los economistas críticos casi nos olvidamos de mencionar, yo incluido, es que
estamos en medio de una burbuja financiera mundial absolutamente impresionante. Hay una ficción sobre cuál es el verdadero valor de las empresas, etcétera, etcétera, sobre la riqueza de estos magnates que tienen 140.000 millones de dólares. Ahí hay una ficción financiera global que por supuesto no se va a pinchar por algún detalle menor, pero que puede pincharse por alguna crisis internacional de algún tipo. Eso está presente y la verdad que un tipo inestable, impredecible, no muy coherente como es Trump, puede generar condiciones para una situación de ese tipo. Para mí eso es muy importante por el nivel de dominio y colonización que Estados Unidos tiene sobre América Latina, lo tenía, y en este momento lo está ejerciendo a cara de perro, en una forma mucho más fuerte, mucho más dura. Digamos, la amenaza sobre Venezuela es una amenaza sobre toda América Latina. Y esto no es por hacer latinoamericanismo, sino porque el mensaje también es para Brasil. No es Maduro, es Petro, bueno, con un argumento absolutamente ridículo, que es que de pronto toda América Latina es una fuente inagotable de drogas que destruyen al pueblo norteamericano. Todo absolutamente ridículo y payasesco, que solamente se puede explicar que esos argumentos puedan circular en algún lugar del mundo por el dominio histórico que tienen los norteamericanos sobre la prensa, sobre los sectores de la intelectualidad latinoamericana y el empresariado y la prensa, que repiten como loros las estupideces que vienen del norte. Ahora, quiero decir, ese es el contexto internacional, que me parece que es más que volátil e impredecible. Yendo al terreno local, me parece muy interesante, y quiero decir que Francisco presentó una imagen que a mí me parece alentadora, en el sentido que hay muchas cosas que no están cerradas hacia adentro. Yo estoy muy preocupado por ciertas tendencias culturales en la sociedad argentina, sin las cuales uno no podría entender cómo se juega desde el gobierno con la idea de que, bueno, las Malvinas por ahí las entregamos, y la Antártida nos ponen una base militar y no hay reacción, no hay reacción, no hay reacción, no hay, uno siente que ahí hay algo que se desfondó, digamos, hay una especie de situación relativamente novedosa que es muy complicada. Ahora, económicamente, yo les diría, si yo tuviera que decir en muy pocas palabras cuál sería la perspectiva de Milei, y sería que en algún momento van a venir grandes inversiones del RIGI, van a aumentar muy fuertemente las exportaciones argentinas, entonces se va a poder calzar de alguna forma la masa de deuda que tiene la Argentina con las exportaciones que se van a poder realizar. No está claro cómo el gobierno argentino se va a hacer de esos dólares, porque las condiciones del RIGI se los dan completamente a los que vengan a explotar los recursos naturales, pero digamos, en términos imaginarios sería algo así como que Argentina, gracias a la inversión extranjera, va a exportar mucho más y con eso vamos a poder pagar la deuda, vamos a salir del lugar de deudores peligrosos, vamos a ir al lugar de deudores más o menos confiables. Eso nos va a abrir de par en par las puertas al crédito internacional. Y acá está la segunda condición. Si logramos cambiar a la sociedad argentina, es decir, sacarla de esta cultura nacional, popular, progresista, socialdemócrata, y la ponemos en una selva de individuos a los que no les importa la comunidad ni les importa el país y que se conciben a sí mismos como soldaditos del mercado,
en esas condiciones puede llegar a venir inversión extranjera para otras cosas. Va a haber una especie de cambio a la chilena, si ustedes quieren, es decir, es indudable que la burguesía chilena logró cambiar a la sociedad chilena, generando grandes corrientes de derecha en la opinión pública y hasta condicionando mucho a los partidos de centro o los partidos progresistas, crear una cierta hegemonía de ese tipo en la Argentina. Yo creo que ahí los estrategas un poco más serios de la derecha argentina dicen, bueno, pero no es con Milei que se va a poder construir eso, hace falta gente más presentable, más estable, más decente, que no tenga la cantidad de juicios en el exterior y en la Argentina pendientes sobre su cabeza. Bueno, ahí hay una serie de problemas políticos que tienen que resolver. Ahora, suponiendo que este esquema del mileísmo fuera cierto, es decir, lo que hay que hacer es aguantar unos años hasta que empiecen a madurar las inversiones extranjeras. Hay que decir que el tiempo de maduración no es poco. La gente que sabe de minería nos dice que hasta poner en marcha y competitivo y exportador un proceso son 3 o 4 años. Es decir, que si mañana dijeran aprovechamos el RIB y ponemos en la Argentina 30.000 millones de dólares, bueno, la idea de cuándo va a empezar a armarse un flujo de exportaciones importantes tarda. O sea, no se vería en esta gestión de gobierno, se vería quizás a mediados de la gestión de gobierno siguiente. ¿Y en el medio qué? Bueno, en el medio es interesante porque si no hay dólares, lo que hay que seguir es poner ajustes. Y ahí sí que hay un tema muy interesante, es que parte del electorado mileísta está esperando que esto madure en la dirección que Milei les dice. Es decir, aunque sea El Salvador, como recordaba Francisco, aunque sea Perú, para algún lado tiene que aparecer algo. Y lo que yo digo es, hasta ahora fue muy efectivo el argumento antiinflacionario. Uy, que nos saquen la inflación de encima, parecía la bandera universal del pueblo argentino era que baje la inflación. Yo personalmente tengo la hipótesis de que ese es un logro discursivo extraordinario de la derecha, porque si el pueblo argentino tuviera más claros sus propios objetivos, lo que tendría que decir nosotros queremos ingresos mejores, no inflación baja, con salarios de miseria. Es absurdo eso, pero lograron instalarlo. Y hasta los politólogos dicen, bueno, si se logra la inflación baja, al gobierno lo votan para siempre. Bueno, eso es una tontería desde mi punto de vista. Pero lo cierto es que por ahora, entre que bajó un poquito la inflación, está en 2,3%, y que hay muchas ilusiones en que en algún momento esto madure y avancemos en el tiempo, la gente le abrió una línea de crédito, una parte de la gente, una parte está muy en contra, pero una parte le habló. Ahora, ¿cuánto dura esta expectativa popular? Si se prolonga el ajuste, si sigue el ajuste, si no pasa nada, porque no aparecen los dólares. Bueno, ahí se arma un problema político importante y ahí sí quiero terminar pensando en algo que planteó Francisco y yo no puedo dejar de coincidir en esto, digamos. Esto es relación de fuerzas siempre se define. El problema es que el espacio nacional, popular, democrático, progresista o de izquierda está bastante pinchado. Es decir, ahí no está apareciendo. Estoy convencido que no es un problema técnico, aunque a la gente le pueden decir no hay proyecto alternativo, no hay medidas alternativas. No, medidas alternativas hay a toneladas. Yo participo en 2 o 3 grupos diferentes, pero digo, sé de economistas de muy diversa extracción que están pensando propuestas, ideas, cosas muy concretas,
especialistas en el tema minería, en el tema agropecuario, en el tema urbano, en salud pública. Hay un montón de gente todavía, esto no es un país arrasado, todavía hay muchas cabezas capaces de pensar y proponer cosas. El problema, desde mi punto de vista, y con esto voy cerrando, está en la política, porque hay una parte del espacio nacional y popular que, tomando un poco lo que decía Francisco, está mirando hacia una burguesía que no tiene la menor idea de qué quiere hacer. Está esperando las instrucciones de una burguesía incapaz de pensar nada. Y acá quiero decir algo que me parece muy importante, que una parte del pueblo argentino, incluso parte de la dirigencia, está convencida de que los empresarios, por el solo hecho de ser empresarios, saben. Eso es una cosa absolutamente increíble que hay que desmontarla. Incluso lo digo de Elon Musk. No están exentos de ser ignorantes en muchísimas cuestiones. Que la sociedad les dé el comando de la modelización social a tipos que son súper ignorantes, que saben específicamente hacer algunos negocios y los han hecho muy bien, pero que no conocen el hecho social, la estructura estatal, de qué están hechas las sociedades. Termino con algo que me pareció increíble. Hace poco un politólogo argentino, Andrés Malamud, instaló esta cuestión del desarrollo por invitación. Es una tontería suprema, es una pavada completa, no existe tal cosa. Para algo existen estudios muy serios, muy rigurosos de los episodios de desarrollo, de progreso o de crecimiento, de expansión de ciertas potencias y ciertos países a lo largo del siglo XX y XXI. Es una tontería mayúscula y habla de alguna forma de una sociedad o de sectores nacionales y populares que no están teniendo, diríamos en medicina o diríamos en términos de cuerpo humano, no están teniendo los anticuerpos necesarios para que estas tonterías no se difundan y aparezcan. Digo, no me voy a ir a un personaje muy radical, pero Aldo Ferrer, esto ya lo destruyó hace muchísimo tiempo. No existe tal cosa de que te inviten a desarrollar, no hay tal cosa. Entonces, me parece que hace falta ahí un fortalecimiento ideológico, político, cultural, y hasta voy a tomar el personaje Mamdani. Yo digo, sin discutirlo demasiado, pero hay algo en Mamdani que es tener personalidad. Tener personalidad. Y tener personalidad no es estar pidiéndole a los dueños de los edificios de Nueva York permiso para decir que quiere congelar los alquileres. Tenés que tener personalidad, tenés que estar convencido de 3 o 4 cosas. Eso me parece que es la vacancia de una nueva dirigencia nacional, popular, progresista de izquierda, con convicciones, que le empiece a transmitir otra fortaleza a los sectores sociales en este momento agredidos por la barbarie que nos gobierna. Gracias Ricardo, gracias Francisco. Bueno, estuve leyendo un poco los comentarios y las preguntas, creo que todas apuntan un poco a lo mismo, así que voy a tratar de resumirlo en una especie de pregunta o pedido para los dos, breve, porque ya estamos cerca de la finalización. Ustedes hablaban de, bueno, hay un conjunto de ideas, hay un conjunto de acciones que se pueden llevar adelante, por supuesto que depende de una fortaleza política, de una organización política, y también hablaron de un estado de las cosas, ¿no? O sea, la burguesía es la que es, el contexto internacional es el que es, los nudos que fue trazando el gobierno de Milei son los que son, en un espíritu, si se quiere, de pensar un poco desde este lado, del Río Bravo, digamos, ¿qué piensan ustedes que pueden ser 2 o 3 puntos básicos que se pueden llevar adelante en el hipotético caso de que algún espacio nacional y popular logre recuperar vía de las urnas el poder, digamos, 2 o 3
digamos, cuestiones modulares a las que hay que apuntar para tratar de desandar este camino y pensar de vuelta esta palabra que estuvo rondando toda la charla, que tiene que ver con un proceso de desarrollo que nos involucre a todos, ¿no? Francisco, no sé si querés arrancar vos. Bueno, no sé si decirte gracias, Diego, o qué hago. No. Parte de las. Fui leyendo los comentarios al costado y parte que eso creo que ya lo señaló Ricardo y yo comparto. Yo también pertenezco y conozco de diversos grupos de economistas o de cientistas de distinto tipo pensando cosas y hay muchas ideas, no todas compatibles entre sí, pero ideas desde sectores progresistas, sectores de izquierda del campo nacional popular, hay ideas puestas sobre la mesa, entonces no hace falta que lo resolvamos entre nosotros dos, sino que hay ideas dando vuelta y que en todo caso dependerá, y comparto en esto con Ricardo, de la correlación de fuerzas. Sí me parece interesante, y me diste pie, Diego, con esta idea de qué pasa al sur del río Bravo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa de allá para acá abajo? Y me parece que es interesante señalar esto, también para darnos expectativas, porque por un lado estuvimos describiendo los pies de barro que tiene este proyecto, que no significa que no pueda extender esta letanía durante un tiempo más, no significa que esto se va a caer en diciembre, ¿no? Yo no auguro eso. Yo pienso que esto puede durar, pero en una letanía como la que hemos vivido hasta ahora de incertidumbre permanente, estancamiento, deterioro de las condiciones sociales, etc. Es decir, la continuidad implica deterioro social. Pero fíjense que acaba de aplicar una reforma fiscal que tiene algunos elementos progresistas interesantes. Lula da Silva, ante un Congreso sumamente dividido y casi la mitad de la población apoyando opciones bolsonaristas, que son una opción de derecha radicalizada. Y aún así pudo avanzar con una reforma de este tipo. Fíjense que Petro se animó a proponer una serie de reformas fiscales sobre las cuales avanzó con más dificultades, pero también avanzó. México, que igual que Colombia, son países que no participaron del giro progresista o giro nacional popular de inicios del siglo, y que hoy sí lo están, y que son países atravesados por décadas de gobiernos de corte conservador o neoliberal. Y en México, no solamente Andrés Manuel logró completar bien el mandato con un índice de aprobación por encima del 80%, sino que ahora Claudia Sheinbaum también está logrando avanzar con pies de plomo, con el peso, con la bota de Estados Unidos sobre la cabeza de manera permanente, porque en México esa presencia es absurdamente evidente, y aún así están logrando avanzar en la iniciativa. Entonces yo creo que hay que ver que es posible avanzar incluso en escenarios muy adversos. Eso como elemento de perspectiva progresista. En relación a lo que tiene que ver con la Argentina, como grandes ejes muy generales de intervención, yo creo que hay que hacer una revisión de la institucionalidad profunda que nos llevó hasta acá. Yo comparto con Ricardo que esto son lineamientos estructurales que vienen desde el proceso de reorganización nacional, desde la dictadura para acá, y hay elementos como los que mencionan en el chat de la ley de inversiones extranjeras, como la ley de entidades financieras, que tienen que revisarse profundamente, los tratados bilaterales de inversión, son elementos que tienen que revisarse a profundidad y sin miedo. Brasil no tiene un solo tratado bilateral firmado de inversión y es el país que más inversión recibió en las últimas décadas. Creo que no hay que tener miedo a imponerle límites al poder económico, porque si esos negocios son efectivamente tan jugosos como dicen que son, van a quedarse igual. Entonces me parece que es muy importante contemplar esta realidad para pensar alternativas. Es muy genérico lo que dije, lo sé, pero porque los programas pueden ser muy extensos y además quiero escuchar a Ricardo, que me interesa. Bueno, yo diría lo siguiente, yo para hacer algo hipersintético, que creo que nos tenemos que acostumbrar también a ser hipersintéticos, 3 puntos. Primero, salario, pero salario en el sentido de ingresos populares. Yo creo que si uno agarra la canasta de consumo masiva de la población con los rubros principales, uno tiene que trabajar sobre eso. Alimentos, medicamentos, transporte, vestimenta, servicios públicos. Hay que trabajar sobre cada uno de esos rubros para tirarlos para abajo. O sea,
hay que instalar en la cabeza de la población que lo importante es el salario real, no la cantidad de ceros que te... Eso no va más. Lo que hay que garantizar es el poder de compra de la gente y que no te vengan a decir que en dólares y que no dólares. Basta de esa historia. Poder adquisitivo de los ingresos de la población. Segunda cuestión, me parece a mí el tema central para que Argentina sea algo de una vez por todas, es el tema de la acumulación productiva. Es decir, tenemos que cortar la fuga de capitales y tenemos que promover la reinversión productiva sistemática, que es todo el secreto de los milagros económicos de todo el planeta, es que simplemente reinvirtieron ganancias y ampliaron los negocios, ampliaron la capacidad productiva. Ahora, todo esto me lleva al tercer punto. El tercer punto, para mí, indispensable, porque no creo para nada en los mercados, salvo conducidos por alguien, es en el tema del Estado. El Estado en nosotros tiene un papel fundamental y no casualmente Milei, como gobernador neocolonial de la Argentina, se está dedicando a destruirlo, porque es ahí donde tenemos la capacidad de reestructurar la nación argentina, es decir, que los negocios estén enmarcados en algún tipo de proyecto colectivo que genere empleo, que genere riqueza, que genere exportaciones o sustitución de importaciones. Es decir, ahí hay un montón de cosas para hacer porque es un país con un potencial productivo extraordinario. Entonces, Estado, ocuparse de las necesidades populares a través de aumentar el gasto, la posibilidad de usar productivamente el salario o los ingresos. Y el tema de la acumulación productiva, es decir, dar vuelta este tema de que hace 2 años están haciendo carry trade en la Argentina y ahora vino el Tesoro norteamericano a hacer carry trade. Bueno, esto es algo insostenible, no hay ningún país que vaya a ninguna parte con esto. Entonces ahí va a haber que meter mano muy claramente. Tenemos cuestiones como los puertos sobre el Paraná, tenemos un montón de el canal Magdalena, tenemos un montón de cuestiones vinculadas a restaurar la soberanía nacional para empezar un proceso de acumulación productiva que Argentina lo puede hacer. Pero bueno, para eso es claro que hay que liberarse de un conjunto de ataduras locales e internacionales que en este momento son cómplices del subdesarrollo y de la decadencia argentina. Gracias, Francisco. Gracias, Ricardo. Ya llegamos al cierre. Nuevamente agradecer a todos los que vinieron, obviamente a nuestro invitado especial de hoy. Los aportes creo que fueron muy valiosos, nos dejaron, bueno, por lo menos a mí, el cuaderno me quedó absolutamente escrito con un montón de cosas, calculo que al resto también. Después subimos la charla a YouTube, para los que no pudieron verla y los que la quieren volver a ver, la van a poder volver a ver. Les agradezco por venir a todos, les pido a los que son alumnos de esta corte que se queden un cachito más, así charlamos algunas cosas. Y bueno, nos despedimos. Gracias y dentro de poco nos vamos a volver a encontrar.